Bueno, hermanos, antes de seguir, damos muchas gracias a Dios por estas noticias ahí desde Curicó, Valdivia. El Señor está haciendo su obra y nosotros estamos participando de este momento de mucha bendición. También quiero mostrarles este libro, que está en español, fue traducido, Trastornos Mentales de Espiritualidad, escrito por un pastor presbiteriano y una psiquiatra, hablando acerca de los trastornos mentales y cómo se convierte en uno de los grandes desafíos para la iglesia y para el mundo. Y el encierro, la pandemia solamente potencializó un poco más eso. Esa es una lucha que todos tenemos que enfrentar. Entonces, si tú quieres tener una mirada bíblica y científica a la vez, que no son necesariamente antagónicas, pero que se complementan, y aquí una palabra. Aquí hay una descripción de cómo se lidia con la ansiedad, con la depresión desde el punto de vista psiquiátrico. No es que estamos defendiendo eso, es una descripción. Lo que sí, hay palabra de Dios cómo lidiar con estas cosas también. ¿Okay? Estoy diciendo eso porque no sé cuál es tu postura con relación a psicología, psiquiatría. Yo creo en la gracia común. Dios utiliza herramientas para su gloria, para bendecir, para cuidar, para proteger, para sanar personas. Entonces, si tú quieres, hay muchos acá, hay 1000. Entonces hay muchos hermanos que han pedido. Tenemos aquí, tenemos arriba. ¿Ok? Bueno, estamos estudiando una serie que tiene que ver con sabiduría. Y hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios para nuestras vidas, para enfrentar la ansiedad. Algo muy sencillo, algo que ninguno de nosotros sufrimos. ¿Hay alguien ansioso aquí? Levanta la mano. Pocos, 70%. Es un tema muy importante. Tan importante que Cristo puso en su sermón. Un gran desafío. Y la palabra de Dios nos enseña cómo lidiar con la ansiedad según Dios, según Cristo. En el enfrentamiento de este tema está la orientación de la palabra de Dios. Entonces podemos decir la sabiduría de Dios que nos ayuda en cómo enfrentar la ansiedad. Bueno, texto clásico, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. En general, nosotros cuando vamos a predicar este tema, empezamos en el versículo 25, que es una perícopa, es decir, que es una parte de la Biblia en que está dividida por los editores bíblicos y que hace algunas divisiones del texto. Entonces comienza desde el versículo 25. Lo que queremos decir es que esta división no es inspirada por Dios y que a veces las decisiones son malas, en el sentido de editorial estoy diciendo. ¿Por qué? No se puede estudiar acerca del tema de la ansiedad que está en el versículo 25 sin leer el versículo 24. Por lo menos. Dice, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Termina el versículo 24. El versículo 25, que siempre empezamos a leer cuando vamos a hablar de ansiedad, comienza, por tanto, y nosotros ignoramos el contexto. ¿Por tanto qué? Hay una conjunción que está conectando dos ideas, la anterior con la que sigue. Por tanto, o sea, ya que nosotros no podemos servir a dos señores, entonces viene la enseñanza. Partimos afirmando que Dios no admite un corazón dividido. Es todo o nada. Recordamos el primer mandamiento. No tendrás
otros dioses delante de ti. Entonces, Cristo nuestro Señor, Creador, Redentor, el Maestro de la sensibilidad, el que nos conoce profundamente, nos está enseñando, entregando enseñanzas profundas. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Está entregando argumentos, lógica. Pensen, reflexionen. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella o que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, otra vez, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Padre, es una tremenda lucha para nosotros no querer controlar el futuro. Por eso sufrimos tanto. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender la enseñanza central de tu palabra. Y que esta palabra traiga consuelo, ánimo, nos confronte, nos transforme para tu gloria. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí en la iglesia nosotros tenemos algunos médicos, doctores, hombres, mujeres. Y puede que la información que les voy a entregar no sea tan precisa, pero de lectura. Más de 50%, en todas las lecturas que he hecho, de las personas que van a un doctor, más de 50% es un tema de ansiedad. Incluso cuando la causa no es para ella la ansiedad. Piensa que está enferma, piensa que está con algo que a veces no tiene. Otra estadística, 70% de las cosas que nos dejan ansiosos, que tienen que ver con el futuro, no sucede. Nos preocupamos, sufrimos, porque pensamos que va a suceder eso y nunca sucede. O sea, sufrimos de tonteira. Y además, si llega a suceder, sufrimos dos veces. Antes y después. Es muy difícil, presbítero Luis, que una persona sufra tanto con su ocupación, por su trabajo. Sí, sufrimos, por mucha carga de trabajo. Sufrimos y a veces tenemos que cambiar de trabajo. Pero la carga más fuerte no es la ocupación, es la preocupación. Las personas están preocupadas, pensando, tratando de controlar el futuro. Ese es el gran tema de la ansiedad. Al principio yo preguntaba, ¿quién aquí de nosotros somos ansiosos? La mayoría.
Y la ansiedad, hablamos domingo, el significado de la palabra es muy sencillo, es estrangular. Este sentimiento, la ansiedad nos va quitando el oxígeno y va tornando todo oscuro, gris. Y empezamos a no ver más con la perspectiva de la esperanza. Y muchas personas dejan de soñar, incluso de avanzar, porque están tan detenidos en su preocupación que no logran ser proactivos. Hay una historia muy conocida, ustedes quizás conocen. En un avión, una señora con miedo a volar. ¿Alguien aquí tiene miedo de volar? ¿Avión? Creo que no, ¿cierto? Pero hay algunos que sí. Y ahí tenemos un diácono que está haciendo curso de piloto. Nos va a llevar a volar con él. Los valientes. Y había una señora que está volando y está muy preocupada, con miedo. Y de repente comienzan las turbulencias. Se desespera. Y mira al lado un niño de 8 años leyendo su... Es súper tranquilo el niño. Ella empieza a molestarse con la tranquilidad del niño. De repente, oye, ¿qué te pasa? El avión está temblando, turbulencia, y tú tranquilo. ¿Qué te pasa? No, lo que pasa es que estoy tranquilo porque mi papá es el piloto. Mi papá es el piloto. Ustedes han visto, ustedes que son papás, sus niños en un rincón de la casa, sufriendo, diciendo, chuta, mañana no vamos a tener plata para pagar el arriendo, el colegio, la universidad de mi hermano mayor, o no sabemos qué vamos a comer. ¿Han visto un niño de 8, 7 años así? No. ¿Por qué? En general, porque está mi papá, porque está mi mamá, ellos nos están cuidando. Ese es el argumento de Cristo. Vuestro Padre Celeste sabe lo que ustedes necesitan. Él sabe. Y en el contexto del texto que hemos leído, que habla de la ansiedad, es impresionante, porque las personas ricas de esta época tenían 3 cambios de ropa. En general eran 2, 4 máximo. ¿Qué es lo que Cristo promete, hermanos? Las cosas básicas. Básicas. Hay una promesa de Dios. Ustedes siempre van a tener que comer, que beber y con qué vestir. ¿Por qué sufrimos? En general no sufrimos por lo que vamos a comer, o por lo que vamos a beber, o por lo que estamos vistiendo. Sufrimos por la segunda casa, por el auto, por el trabajo mejor. No es un tema que se caracterice un problema de Dios, porque Dios nunca prometió eso. Es un problema de nuestro corazón. Necesitamos 10 y queremos 1000. Y sufrimos por eso. Y muchas veces ponemos en la boca de Dios promesas que Dios no las hizo. David dijo, nunca vi un justo mendigar o sufrir necesidad del básico. Nunca. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios fiel, que cumple lo que prometió. Entonces el problema no está en las promesas de Dios, el problema está aquí, en el corazón ambicioso, que quiere más de lo que necesita. David oró, Padre, no me da mucho, para que no me enorgullezca, y ni poco, para que no blasfemen contra ti. Dame solo el suficiente. ¿Tú tienes valor de hacer esta oración? Dame solamente el suficiente. Solamente el suficiente. O sea, unas pocas ropas, pan todos los días, agua, listo. ¿Qué necesitamos más? Yo no estoy diciendo, hermanos, aquí, que no podemos tener un auto bueno, una casa buena. No estoy diciendo eso.
Lo que sí estoy diciendo, que eso no puede ser la fuente de nuestra gran búsqueda y de nuestra ansiedad, porque es una pérdida de tiempo, porque necesitamos volver a la sencillez del Evangelio. Necesitamos entender que ser dueño de algo es diferente del cómo el mundo ve lo que significa ser dueño. Nosotros solamente recibimos de Dios el derecho de administrar, porque todo es de Dios. David dijo, todo es tuyo y de tus manos te lo entregamos. Entonces, aquí lo que vemos es que es un tema ampliamente bíblico, el tema de la ansiedad. Jesucristo habló de eso, Pablo habló de eso, Pedro habla de eso. Está en toda la Biblia. Creo que la ansiedad recibe una categoría que Cristo no la da. La ansiedad hoy día es tratada como una enfermedad. Y creo que Cristo no está tratando la ansiedad como una enfermedad. Está tratando en general la ansiedad como una falta de fe. Entonces no pongamos la ansiedad en una categoría que Dios no la pone. Por otro lado, hay sí temas de ansiedad que quizás son temas fisiológicos, que necesita medicina, que necesita un profesional, está bien. Pero no tomemos todo que es ansiedad y decimos, es una enfermedad, necesita pastilla, necesita ansiolítico para dormir, y necesita. Yo creo que la mayoría de los casos es un problema de confianza en Dios y de descansar en los cuidados de Dios. Pero te invito a evaluar eso, a mirar, a reflexionar. Porque hay una cosa impresionante que este texto dice en un momento. El Señor dice, mirad las aves. Mirad las aves. Cuando yo estaba leyendo este texto, mirad, estaba preguntando, hemos perdido la capacidad de observar, de reflexionar, de repente buscar la soledad, estar solo y tomar un café mirando la cordillera, viendo, orando, reflexionando mi pasado, mi futuro, mi presente, todo lo que Dios ha hecho. Y Dios tiene toda autoridad de decir eso. Ustedes consideren vuestros caminos. Miren hacia atrás, creyentes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar en nuestra caminata? La fidelidad de Dios. El Dios que siempre estuvo. Siempre estuvo. Y el Señor dice, por medio del profeta Ageo, consideren vuestro pasado, meditad en vuestros caminos. ¿Estás preocupado? Echa una mirada atrás y vas a encontrar con la fidelidad de Dios. Siempre. Cierta hermana Eliob, cambiando de país, llegando a otro país, recibido por la iglesia, Dios preparando trabajo, cuidando comer de los hermanos, poniendo personas, abriendo puertas. Siempre. Siempre. Siempre nos cerca por todos los lados. Nos cuida. El Señor está diciendo en un determinado momento aquí, ¿por qué ustedes se preocupan, hombres de poca fe? Es decir, ansiedad es un tema de incredulidad. Muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces. Entonces, aquí Cristo da rápidamente 7 argumentos por qué nosotros tenemos que luchar y entender que es la sabiduría de Dios que nos ayuda en el enfrentamiento de la ansiedad. Primero, Él utiliza una estrategia en el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Utiliza un argumento del mayor para el menor. ¿Ustedes creen que el Dios, Padre de ustedes, que os regaló la vida, que es más importante que la comida, la bebida y lo que vestimos, ustedes creen que el que les dio la vida les va a negar eso? Reflexionen. La vida que Él sostiene todos los días con sus manos. Él cuida de todo. El oxígeno, corazón, fisiología, el cuerpo, la mente, todo funcionando. Y tantas cosas funcionando que nosotros no tenemos idea. El Dios que sostiene esta máquina, esta anatomía, los detalles, no va a proveer lo que ustedes necesitan. Primer argumento. El mayor para el menor. Segundo, versículo 26. Mirad las aves del cielo. Ahora, del menor para el mayor. Del más pequeño para el más grande. Miren las aves. ¿Ustedes han visto un pajarito ansioso porque no va a comer mañana? Hay comida todos los días para los pajaritos. Todos los días. ¿Y quién sostiene los pajaritos? Dios. Y la pregunta que Cristo hace, ¿no valen ustedes mucho más que los pajaritos? Porque no se olviden que somos la corona de la creación, creados a imagen y semejanza de Dios. Cristo está recordando eso. Segundo argumento. Hoy, nuestra vida vale a los patrones del mundo igual o quizá menos que unos pájaros ahí que están en extinción, ¿se dice? Y yo no estoy diciendo que no hay que cuidar los animales, pero tenemos que rescatar la visión bíblica, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso que está diciendo Cristo. Entonces, segundo argumento. Y lo otro que nos llama la atención es, ¿dónde está nuestra capacidad de reflexionar, de observar? De repente, miramos los pajaritos, comiendo, volando, cantando, alabando a Dios. Y pensamos, si Dios cuida de ellos, ¿cómo no cuidaría de nosotros? Hay un momento que Pablo llega al ápice de esta argumentación. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, no os dará todo lo otro. Deténgase en tu vida apurada. Salga. Mire. Reflexione. Detente un poco. Mire los pajaritos. La creación. Es fundamental. Yo hablaba ayer con Cristian que a veces nosotros que lidiamos con tantas cosas, consejería, sufrimos con los hermanos, con tantas cosas, de repente nosotros empezamos a volvernos un poco ansiosos, quizá al borde de la locura. No, bro. ¿Qué hacemos? Yo a veces me salgo solo. Y empiezo a mirar la creación. En auto, me detengo en un lugar hermoso. Mira lo que Dios hizo. Este Dios me cuida, cuida su iglesia, cuida su pueblo. Oye, yo no soy el redentor de la iglesia. Jesucristo. Las cosas. Entonces yo no sé qué ha pasado contigo. Vuelve a reflexionar, a observar. No permite que la locura de la vida te saque la capacidad de ver y la sensibilidad de hacer una lectura de todo.
Bueno, entonces, ahí viene el tercer argumento, versículo 27, que dice lo siguiente. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué ganamos con la ansiedad? Dime, ¿qué logramos? Cristo está diciendo, ustedes no pueden sacar y ni quitar, y ni añadir un codo. Permítame utilizar un ejemplo duro aquí. Tengo una amiga, un amigo mío, diácono, querido. Estuve en su casa muchas veces. Una familia preciosa y cara para mí. Él tuvo COVID y murió hace 6 meses. Hay todo un tema social, político, un tema de las vacunas. Y una persona puso, atacando el presidente del país. Y yo no quiero entrar en eso. No quiero entrar en eso. No es mi propósito. Que este hombre, que no compró las vacunas, asesinó a mi padre. No estoy hablando de mi amigo, estoy hablando de un caso parecido. Entonces yo comencé a reflexionar. ¿Fue por la falta de vacuna que esta persona murió? ¿Y las personas que fueron vacunadas y murieron igual? La Biblia nos enseña a ser prudentes. Mascarilla. Eso no es la Biblia que enseña. Pero aprendemos. Distanciamiento social, alcohol gel. Y tenemos que ser prudentes. Pero no es eso que va a añadir un codo, un día en el curso de nuestras vidas. El día que vamos a morir, vamos a morir. Ahora, ¿de qué manera vamos a vivir esta vida hasta llegar a la línea? ¿Con qué calidad de vida? Hay muchas cosas que son decisiones que tomamos. Lo que Cristo está diciendo es que la ansiedad es inútil. No sirve para nada. O sea, ustedes queden ansiosos y afanados y no agregan nada. Nada. Después, el cuarto argumento vuelve otra vez, el versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y después 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Otra vez el argumento del menor para el mayor. Miren los lirios, son hermosos. A veces duran 2 días. Después son echados al fuego. El Señor está diciendo, ni Salomón, que fue conocido por la ostentación de sus vestimentas, de su gloria, de su reconocimiento, al punto que el primer libro de los Reyes dice que la reina de Sabá, cuando llegó y vio a Salomón y toda su gloria, dijo, wow, es mucho más de lo que yo pensaba. Y el Señor está diciendo, los lirios del campo son más hermosos que las vestimentas de Salomón. Y están hoy y mañana ya no están. Y son los lirios del campo. Ustedes son mucho más que los lirios del campo. Otra vez. ¿Por qué están preocupados por lo que hay de vestir? No se preocupen. No se preocupen. Otra vez. No es que uno no tiene que ser prudente, pensar en el futuro, ahorrar, hacer lo correcto. No es eso. Es que no podemos dejar que estas cosas controlen nuestro corazón tomando el lugar de Dios. Porque versículo 24 dice, no podemos servir a 2 señores. Y cuando la preocupación en tener, más que ser, entre nuestros corazones, el corazón está dividido. Y ahí genera la ansiedad. Ahí necesito buscar. Ahí necesito tener frenéticamente. Tener. Y tú vas logrando. Y el corazón sigue vacío.
Porque las cosas de este mundo no son capaces de llenar el corazón del creyente de manera plena. Si Dios se dedica tanto para vestir los lirios, imagínense ustedes. El problema de la ansiedad es la fe pequeña delante de un Dios que es grande. El Señor dice, hombres de pequeña fe. Termina el argumento así, versículo 30. Termina diciendo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, es un tema de fe, de incredulidad o de credulidad. Deberíamos ser honestos de reflexionar en lo siguiente. La mayoría de nosotros aquí somos ansiosos. ¿Por qué estamos afanados? ¿Por qué? ¿Ves? No logro dormir. Más del 50% de la población mundial no logra dormir bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un ansiolítico, tomamos una pastilla. Tú puedes dormir, pero no trata la raíz del problema. No trata. Es solamente un disfraz. Porque muchas veces la raíz del problema es la incredulidad. Es no confiar en Dios. Y la máxima, el corazón del problema es siempre un problema del corazón. Quinto, vamos caminando para terminar. Quinto, versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Confía. Ese es el argumento de Cristo. Confía, descanse, crea en un Dios fiel, en un Dios que cumple todas sus promesas, en un Dios que no falla, en un Dios que nunca te ha abandonado. Sea sincero, ¿alguna vez Dios te abandonó? ¿Te dejó Dios alguna vez? ¿O alguna vez en tu vida tú entregaste, pusiste todo tu corazón, obedeciste a Dios, hiciste todo para la gloria de Dios y Dios te defraudó? Ese es un tema de expectativas aquí. El Señor nunca prometió la casa en la playa. Nunca prometió la casa en el campo. Nunca prometió el auto nuevo. Lo que Dios prometió, que cuidaría de ti. Y te daría lo que tú necesitas para vivir. Y eso lo ha hecho. ¿Sí o no? Y más aún, nos ha dado mucho más de lo que necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos da? Nos pone en nuestras manos. Para bendecir. Para cuidarnos mutuamente. Sexto argumento. Versículo 32. Y aquí la cuestión va a ser así, mira hermanos. Profundizando y llegando a un argumento fundamental. Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ansiedad es cosa de no creyentes. Los gentiles buscan estas cosas. Los impíos buscan estas cosas. Yo no estoy diciendo que un creyente verdadero no puede estar ansioso, porque sí estamos. Pero Cristo está comparando y diciendo, esta preocupación es el Señor del corazón del impío, no del creyente. Y yo sinceramente creo que la mayoría de las cosas que traen ansiedad a nuestros corazones es un tema de fe, de confianza, de descansar.
tenemos la dificultad de descansar en Dios y en sus promesas. Tenemos la dificultad de no controlar lo que no tenemos en las manos, futuro. Porque ¿qué es lo que es la ansiedad? Es tratar de traer la carga de mañana para hoy. Y sufrimos. El mañana a Dios pertenece. El futuro a Dios pertenece. No está en mis manos. Ansiedad es un tema de idolatría. Servir a dos señores. Y por fin, ¿cuál es el remedio contra la ansiedad? ¿Cuál es la gran estrategia que el Señor nos entrega? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquen a Dios. Busquen a Dios en oración. Pablo dice eso en Filipenses, hemos leído. No os afanéis con el día de mañana. En todo sean conocidas delante de Dios en oración sus luchas, sus problemas. Oren. Pero oren y confíen, porque entregar oraciones y decir, estoy orando y no siento nada, no es un amuleto, no es una cuestión mística. Ore y confía y descansa y entrega. Entrega, não controlando. Confía, não desconfiando. Mi hijo chico me pregunta, el mayor más chico, me pregunta, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Qué pasó? Yo me acuerdo, comenzando los primeros pasos de la fe cristiana, vi un mono, de Caín, Abel, y que Abel traía unas ovejas gordas, así, una oveja gorda, y Caín unas verduras así como feas. Entonces la apariencia era fea, Dios no aceptó. La Biblia nunca dijo eso. Más de 20 años en la fe, tantos años estudiando la Biblia, para en esta semana leer Génesis 4 y darme cuenta de algo que nunca había visto. Por eso que tenemos que estudiar la Biblia todos los días. Yo te invito a mirar Génesis capítulo 4. En este último argumento, ¿por qué? ¿Cuál fue la diferencia de la ofrenda? Sabemos que fue un tema del corazón. No fue la ofrenda en sí. Pero miremos el texto, Génesis 4, versículo 3. Dice... Y aconteció, Génesis 4:3, hablando de la ofrenda de Caín y Abel. Yo estoy hablando de buscar a Dios, ¿ok? De la ofrenda, de lo que damos a Dios como adoración, de nuestra búsqueda de Dios. Versículo 3 dice, y aconteció que andando el tiempo, este es fundamental para entender eso, andando el tiempo, es decir, pasando el tiempo, algunas traducciones ponen, en los fines de los tiempos, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Plantó, cosechó y pasó el tiempo. Al final del tiempo, tomó y dio. La enseñanza bíblica habla de las primicias, no del fin, sino de lo primero. Mira Abel, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo primero. Nunca fue la ofrenda en sí, fue la postura delante de Dios. Yo no doy a Dios la sobra, yo consagro a Dios primero, primicia. Es un tema del corazón. El Señor dice, buscadme de todo corazón y seré hallado de ustedes. Busquemos a Dios de todo corazón. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, descansamos en sus promesas
y entendemos que todas las cosas nos serán añadidas. Ese es el último argumento que el Señor nos entrega aquí. Busquen a Dios, oren a Dios, adoren a Dios, entrega a Dios todo. De nada sirve entregar 50, 60, 70%. Es todo o nada. Entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él hará. No dice entrega la mitad, entrega todo en las manos del Señor. Este texto nos enseña que la sabiduría de Dios nos ayuda a enfrentar la ansiedad. Aquí está el argumento que comienza del menor para el mayor. Aquí habla que la fe y ansiedad no pueden habitar en un mismo corazón, porque no podemos servir a dos señores. Aquí aprendemos que tomar simplemente una pastilla no ataca el corazón del problema. Es un tema de fe. Aquí aprendemos que debemos buscar a Dios. La fe está para Dios, así como la ansiedad está para los ídolos. Vamos a orar. Pidamos a Dios que Él nos ayude en esta caminata. Que busquemos a Dios en primer lugar. Que el Señor sea o vuelva a ser el centro de todo nuestro corazón y de nuestras vidas. Porque la promesa de Dios es que cuando buscamos a Dios en primer lugar, la paz de Dios llenará nuestros corazones y nuestras mentes. Quizás tú estés agotada, tan cansado, tan cargado, tan cargada, preocupado, preocupada, sin saber qué hacer. Hoy hay una invitación de Dios. Entrega a mí. Hagamos un cambio. Mi carga es suave, es ligera. Cambiemos. Yo puedo cargar lo que tú no puedes. La pelea no es tuya, es mía. Dios te está llamando hoy. Entrega. Confía en mí, porque yo cuidaré de ti. Pedro dijo: echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él ha cuidado de su pueblo. Oremos. Padre, yo humanamente puedo tratar de hacer todo esfuerzo para argumentar lo que dice este texto, pero no soy capaz de convencer a nadie con mis palabras. Pero tu Santo Espíritu poderoso que está aquí tiene poder para eso. Señor, levanta al que está caído, anima al desanimado, fortalece al que está débil, llena de fe al incrédulo, Señor, y levanta a tus hijos para la gloria de tu santo nombre, y que podamos descansar en ti, confiar en ti y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo nuestro Señor. Vamos a entregar a Cristo hoy todas nuestras preocupaciones a los pies de la cruz y adorarte a ti, Señor. Te alabamos y adoramos en el nombre de Jesús. Amén.